les bendiga, mis amigos, hermanos, familiares. Nuevamente estamos aquí dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a seguir escudriñando las escrituras en el capítulo 49 del libro de Génesis, donde nos habíamos quedado. Ayer no pude hacerles la lectura, pero hoy vamos a continuar leyendo. Que sea el Espíritu Santo el que nos vaya impartiendo, ¿verdad?, de lo que vamos a leer el día de hoy. Yo no leo antes para traerles, sino que yo dejo que sea Él que saque lo que nos quiera enseñar a través de la lectura que estamos teniendo. Así que simplemente leo y dejo que el Espíritu Santo me dé la reflexión para nosotros. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él dirigiéndonos. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual te damos la bienvenida, Señor, a este tiempo de escudriñando las Escrituras, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de conocimiento, de sabiduría, Padre, de entendimiento de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre amado, que hay un objetivo por el cual fue escrita. Padre, que podamos tener la esencia de ella. Que seas tú, Espíritu Santo, como el autor, el que escribió este libro, el que nos hagas entender, conocer los secretos que se encuentran aquí, Señor. Tu palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso nos quiere decir, Padre, que hay cosas ocultas que tal vez no las estamos viendo, no están siendo reflejadas, no están siendo, Padre, evidenciadas a nuestras vidas, Padre. Por eso en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que tú desciendas, Padre, a mi vida, Padre, trayéndome el conocimiento, Señor, esa sabiduría, Padre, que proviene de ti, Señor, porque yo no sé nada, no conozco nada. Eres tú, Señor, el que nos traes, Padre amado, esa iluminación de tu palabra, ese entendimiento, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú ayudándome, Padre amado, y también a las vidas, Señor, que se dan este tiempo, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor, que seas tú hablándoles a tu espíritu, Señor, que seas tú, Señor, transformando las vidas. Te pido, Espíritu Santo, que no seamos oidores olvidadísimos, Señor, porque muchas veces escuchamos y se nos olvida, Señor, lo que tú nos has hablado, Padre. Que seamos hacedores, Señor, de tu palabra y no solamente oidores, porque muchas veces escuchamos, Señor, pero no ponemos por obra, Señor amado, aquello que tú nos has guiado, Padre, aquello que tú nos has enseñado, Señor. Sabemos que esta palabra, Padre, es para enseñarnos, Señor, para que no cometamos los mismos errores que cometió este pueblo. Ayúdanos a ser entendidos, Padre. Y te pongo este tiempo en tus manos. Sujeta todo lo que se quiera mover en la atmósfera, Padre. Todo aquello que quiera venir a interrumpir en esta hora lo desautorizamos en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de estupor, todo espíritu de distracción, Padre amado, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que asimismo obres en las vidas, Padre, que puedan escucharlo, Padre amado, y que puedan, Padre bendito, Rey de Gloria, hacer todo conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor amado, que pongas hambre y sed de tu palabra en las personas, Señor. Querer aprender más, Señor bendito Rey, de lo que tú dejaste escrito aquí. Pon esa hambre, Padre, de querer escudriñar tu palabra, porque tú no nos mandaste a leer, tú nos mandaste a escudriñar, porque cuando escudriñamos y meditamos en ella, Señor, es cuando tú traes esa revelación. Gracias, Padre, porque sé que estás aquí y tomas el control. Gracias, amado Padre, bendito Rey, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. No sé cómo hacerle en la adoración, porque sabemos que
cuando no tenemos derechos de autor, muchas veces nos podemos meter en problemas, nos pueden cancelar el video, nos pueden mutear el video, de que no se escuche lo que estamos hablando por la razón de que no tenemos derechos de autor. Así que no sé en qué manera vamos a poder adorar al Señor, ¿verdad? Porque a veces yo opino y digo, las alabanzas se hicieron para adorar, pero sabemos también que hay personas que buscan lucrarse, ¿verdad? Con lo que Dios le ha dado a otras personas. Pero Dios conoce nuestro corazón, pero usted que puede poner esas adoraciones en su casa, adórele, exalte el nombre del Señor, derrámese delante de su presencia con una adoración genuina. ¿Cuál es aquella adoración genuina? Aquella de la que sale de nuestro interior, de nuestro corazón, sabiendo que va dirigida a nuestro Señor y Salvador. Así que perfume el trono del Señor como una alabanza. No sé si pueda adorar en capela, si eso también pueda traer problemas, pero vamos por el día de hoy, pasar la adoración y vamos a ir directamente a la lectura de la palabra. Pero si usted puede poner allí en su casa una alabanza para adorar y glorificar el nombre del Señor, usted lo puede hacer. Mientras escucha esta palabra, usted puede glorificar el nombre del Señor. Bueno, pero para eso tenemos la música de fondo también, para poder concentrarnos y dejar que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas el día de hoy. Así que les bendigo, les amo en el amor de Cristo y que sea Él guiándonos en esta lectura del día de hoy. Así que vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? Estamos en Génesis capítulo 49, el cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo ya siento fuego. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Miren qué tremendo comienza aquí Jacob diciéndoles: ajúntense, o sea que le estaba diciendo a sus hijos que se reunieran, porque él les iba a hacer ver, cuando dice les voy a declarar, o sea que él les iba a decir las cosas que iban a acontecer en un año. No, él dice en los días venideros, o sea que los días que se acercaban. Así que les estaba diciendo una profecía, les iba a decir una profecía de las cosas que iba a acontecerles. Y le dice: juntaos y oíd, vengan, reúnanse y escuchen, presten atención. Hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres el primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. O sea que tú fuiste lo primero que salió de mí. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces tú evidenciaste, subiste a mi estrado. Miren qué tremendo, es como que aquí está dando una profecía. Puedo percibir algo como que lo que sucedió con Jesús siendo el primogénito, el que subió al Padre, al trono del Rey, el cual en él depositó todo lo que él tenía. Entonces dice, entonces te evidenciaste subiendo a mi estrado. Simeón, aquí les está diciendo a cada uno en la posición de que nacieron, lo que adquirieron de él. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas, en su consejo no tendré mi alma, ni mi espíritu se ajunte en sus campañas. Miren qué tremendo. Porque en su furor mataron hombres, y en su
temeridad desarraigaron tronos. Miren qué tremendo, qué tremendo es poderle decir a sus hijos: ustedes, por cuanto hicieron cosas que no agradan, que no me acerquen. Y dice, entonces le dice que su consejo no entre en mi alma. O sea que estas personas no tenían que escucharle, porque lo que hay dentro de uno, eso es lo que va a salir. Entonces vemos que aquí les hace ver su maldad, y por lo tanto dice que no escuche su alma el consejo. ¿Por qué? Porque va a salir consejos malos, van a salir consejos contaminados. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nosotros? Si hay maldad, no podemos darle consejos a otros, porque vamos a contaminar a las otras personas y vamos a hacer que esas personas también vayan a hacer lo que está dentro de nuestro corazón, porque nosotros vamos a buscar esos depósitos donde poner lo que hay dentro de nosotros. Entonces, que dentro de nosotros que exista la paz, que exista el amor, que exista la hermandad, para que nosotros podamos depositar eso en aquellas personas: el amor, la paz y la comprensión. Entonces podemos ver lo tremendo que es, que si en nosotros existe algo malo, no podemos ser ejemplos para otros, para ir a dar un consejo, porque lo que estamos dando es dañino, es contaminoso. Entonces mire qué tremendo. Y le dice: maldito su furor. Maldito, dice, su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Ahora va con Judá. Aquí le está hablando a cada uno de sus hijos, ya que se habían reunido. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de las presas subiste, hijo mío. Se encorvó, dice, y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se entregará los pueblos. Mire qué tremendo. Qué bonito en las palabras que le da a Judá. Aquí es como ya Jacob despidiéndose de sus hijos. Bueno, el título que dice aquí: profecía de Jacob acerca de sus hijos. Pero miren qué tremendo que a uno de sus hijos le dé una profecía mala, porque al decirle que de ti ni consejo, mi alma no reciba consejo de ti, porque has matado. Miren qué tremendo tener las manos llenas de sangre. Entonces aquí vamos como le dice a Judá. Dice que no será quitado el cetro de ti. El cetro representa misericordia. El cetro representa juicio de trono, porque sabemos que los reyes en la antigüedad tenían un cetro en la mano, el cual tomaban la decisión. Si el cetro era extendido, era que estaba extendiendo la misericordia para aquella persona, como le pasó a la reina Esther. La reina Esther no tenía el derecho de entrar a ver al rey si no era llamada, pero ella, al entrar, vino el rey y extendió su cetro. O sea, le estaba extendiendo su misericordia, el cual estaba dando a entender que no iba a perecer o no iba a morir. Dice: atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de sus asnas. Lavó
en el vino sus vestidos. Esta profecía más o menos va con lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahora va con Zabulón. En puertos de mar habitará. Será como puerto de naves. O sea, ya saben, las naves en aquel tiempo les decían naves, ahora les decimos barcos. Entonces le dice, y su límite hasta Sidón y Sacar, asno fuerte, que se encuesta entre entre los apriscos. Vamos a buscar qué significa la palabra apriscos, ya que estamos escudriñando. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué significa la palabra que era apriscos. Apriscos. Vamos a ver qué significa. Aquí dice plano de toda la región. No lo da con claridad. Dice que significa consejo. Significa refugio utilizado por el pastor para recoger las ovejas protegidas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Entonces es un refugio. Aquí le está dando a entender de que dice que Zabulón es puerta de mar habitará, dice, y será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. No, Isaacar fue que le tocó. Isaacar dice asno fuerte, que se recuesta entre los apristos, o sea que en el refugio. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajo su hombro para llevar el sirvió en tributo. Ahora va con Dan. Adán le dice, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Por eso Dan tiene el derecho de juzgar a la tierra de Israel. Cualquier cosa que hagan. Será Dan, dice, serpiente junto al camino, víbora junto a las sendas. A la senda, dice, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Miren qué tremendo lo que le da el decreto a su hijo Dan. Tu salvación, dice, esperaré, oh Jehová. Ahora va con Gad. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Es como que va a haber un enfrentamiento. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleite al rey. Neftalí, sierva suelta, dice, que pronunciará dichos hermosos. Rama, fructificará es Jehová. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera,
junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. Esto es lo que le aconteció a José. Le asiataron, dice, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor y de la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Yo, el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Son bendiciones de los cielos de arriba, con bendición del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y de los vientres. La bendición de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, o sea que de sus padres, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos, porque aquí podemos ver que a José lo apartaron de sus hermanos cuando lo vendieron a Egipto. Ahora va con Benjamín. Es un lobo arrebatador. A la mañana comerá de la presa y a la tarde repartirá los despojos, o sea que lo que sobró del animal que coma. Es un significado. Ahora dice muerte y muerte y sepelio de Jacob. Me cuesta un poco leer porque ya les he dicho que sin los lentes miro un poco borroso y me cuesta entender la letra, así que les pido paciencia. Entonces dice muerte y sepelio de Jacob. Aquí podemos ver que antes de Jacob partir con el Señor, empezó a bendecir a los hijos. Entonces vemos cómo les va dando una profecía a cada uno de ellos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, o sea que ya voy a morir. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón en Eteo, porque ahí es donde había enterrado a sus padres. En la cueva que está en el campo de Maspela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con su mismo campo, Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Y aquí es la razón por qué Abraham no quiso que ese lugar se le regalara, sino que él dijo: yo voy a comprar la heredad por el precio que tú me acabas de dar. Porque sabemos que si se la regala, tal vez en un momento el dueño ya no iba a querer que sepultaran a todos los muertos allí. Entonces por eso él la compró y la hizo un lugar de sepultura para sus generaciones. Y ahí dice: sepultaron a Abraham, a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea, le dijo. Entonces vemos las generaciones que han ido a ese mismo sepulcro. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró.
y fue reunido con sus padres. Entonces podemos ver qué tremendo, ¿verdad? Hay muchos padres que a veces se sienten al borde de la muerte, pero muy pocos reúnen a sus hijos para dejarles una bendición, para dejarles una herencia. Hay padres que han partido de este mundo sin dejarles nada a sus hijos, ninguna bendición, para que eso que les dejó, esa heredad, pueda seguirse multiplicando o extendiendo. Muchas veces hay padres egoístas que dicen, pero esto yo lo hice, esto yo lo construí, y puede ser que sí, ¿verdad? Y ha sido así. Pero tu sacrificio, lo que tú trabajaste, ¿por qué se lo tienes que dar al extranjero? Porque muchas veces aquellas posesiones que no son decretadas como heredad para tu hijo, tu familiar, el gobierno se queda con ellos. Y a veces lo hacen estos padres porque no que le cueste a él como me costó a mí. Y eso se llama egoísmo. Porque eso tiene que ir de generación en generación, aún las bendiciones que Dios nos pueda dar a nosotros. Poder bendecir a nuestros hijos. Hijos, como yo fui bendecido, que Dios te bendiga de aquí en adelante. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Qué hermoso poder bendecir a nuestros hijos. A veces no tiene que ser con cosas materiales. Perdón, siento que me pica un poco la garganta. Muchas veces le negamos a nuestros hijos aún las bendiciones de una oración. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros hijos? Decirle, hijo, que Dios te bendiga, que Dios te prospere como me prosperó a mí. Yo deseo que seas bendecido en todo. Que el favor que Dios puso en mí lo ponga en ti. Qué bonito es poder bendecir a nuestros hijos. Poder heredarle no solo bienes materiales, sino aquello hermoso que Dios ha depositado en nosotros. La misericordia, el amor, la comprensión. Que aquello que Dios depositó en nuestras vidas, nosotros se lo podamos pasar a nuestros hijos. Dios ha querido que nosotros seamos, dice la palabra, prosperados en todo. Entonces también nosotros démosle eso a nuestros hijos. Declaremos palabra de bendición sobre ellos. Que Dios haga transformación en nuestros hijos. Que Dios los bendiga, los haga prosperar en todo. Porque un padre no debe de desear siempre mal para sus hijos. Aunque usted lo vea tal vez en este momento siendo un delincuente o andando en malos pasos, declare palabras de bendición sobre sus hijos. Porque ahí usted lo está marcando. Ahí con las palabras que usted está declarando sobre sus hijos lo está sellando. Así como le había dicho en el anterior, declaremos palabras de bien, palabras de vida. Así que vamos a leer el capítulo 50. Me están lagrimeando un poco los ojos de la picazón que siento en la garganta. Dice el 50, Génesis capítulo 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Qué tremendo. No sé cuántos les ha tocado esa experiencia de ver a su papá o a su mamá o a un familiar partir en ese momento. Yo no he tenido, ¿verdad?, esa experiencia, pero me imagino que ese momento ha de ser el momento más doloroso del ser humano. Si nos duele cuando nos avientan
Imagínese presenciar ese día que ese soplo de vida sale de su ser querido. Pero sabemos que a todos nos va a llegar ese tiempo. Así que estemos preparados con el Señor. Porque eso es lo más importante. Saber dónde va a ir tu alma. Y dice aquí la palabra en el 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días del embalsamiento, y lo lloraron los egipcios 70 días. Miren qué tremendo era antes la manera de duelo. No es como en estos tiempos. En estos tiempos he podido observar que ya hay personas que ya no lloran a sus muertos. Yo sé que muchas veces el Señor nos da la fortaleza, pero el llorar es un sentimiento, una demostración de amor, porque no tiene que ser una demostración de dolor porque perdiste a un ser querido, porque sabemos que si esa alma murió en las manos del Señor, esa persona no está muerta, esa persona solo duerme, esperando la redención, que Jesús venga para que pueda ser levantado. Entonces vemos que aquí nos muestra que no es pecado llorar a un ser querido. Aquí podemos ver que José le lloró en ese momento que su papá cerró los ojos, lloró y le besó. Muchas veces nos dicen a nosotros, no tienen por qué llorar si Él está con el Señor. Pero el llorar es el sentimiento que nos hace que ya no lo vamos a tener, ya no lo vamos a abrazar. Y por eso yo a veces les motivo a que mientras tengamos viva nuestros seres queridos, los abracemos, pasemos tiempo con ellos. Porque muchas veces viene un lloro amargo, doloroso, pero ese dolor no es porque te amé y ya no te voy a ver, sino que ese dolor es de remordimiento, porque sabe que no estuvo pendiente de su padre o de su madre, porque sabe que nunca la llamó, porque sabe que nunca le ayudó económicamente, aún sabiendo que estaba enfermo o enferma, no quiso mandarle dinero. Ay, me están mintiendo, a lo mejor es para otra cosa. Y después queda el remordimiento. Que no quede remordimiento en nosotros cuando nuestros padres partan de esta tierra, sino que le lloremos porque vamos a extrañar su presencia, porque le amamos, porque estuvimos siempre todos los días hablando, todos los días viéndonos. Por eso yo digo, no desaproveche la oportunidad. Las cosas se dan en vida. El amor, la atención, para cuando aquel padre o aquella madre parta, no tengamos ese remordimiento. Y miren aquí qué tremendo. Dice, pasaron los días de luto, habló José a la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir dice, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Aquí José estaba mandando un mensaje para el faraón. Te ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Aquí le está haciendo José una
promesa a Faraón, que va a ir a sepultar a su padre porque es un juramento que su padre le hizo hacer, de que lo llevara y lo enterrara al lugar designado que había puesto para él. Entonces le dice, pero yo solo voy a ir a enterrar a mi padre y voy a volver. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de la casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Miren qué tremendo. Cómo José sí había hallado favor y gracia ante los ojos de Faraón, que no le permitió solo ir él a enterrar a su padre, sino que les mandó también los ancianos de su casa y todo lo que estaba en Egipto. Y toda la casa de José, dice, y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus hijos, a sus ovejas y a sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Miren qué tremendo. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y enderecharon ahí con grandes y muy tristes lamentaciones, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Miren qué tremendo. Aparte de lo que estuvieron llorándole mientras él estaba siendo embalsamado, vemos que aquí 7 días más José guardó luto por su padre. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, él llamó en la era de Atad y dijeron, llanto grande es en los egipcios, dice. Por eso fue llamado el nombre Bel-Mirram, que está al otro lado del Jordán. Entonces me imagino que este lugar todavía existe con este nombre. Aquí podemos ver que todo lo que está plasmado aquí en la palabra de Dios, la Biblia, es algo que ocurrió. Porque si usted va a Egipto, porque aquí lo declara, usted va a Israel, usted va a ver que todos estos nombres de estas ciudades existen, porque aquí fueron plasmadas, y hasta el día de hoy hay lugares que tienen estos nombres. Por eso a veces la Biblia lo especifica, que hasta el día de hoy esos lugares existen. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, o sea que cumplieron con lo que el padre les mandó a decir. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Maspela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él, o sea, todos los que fueron a la sepultura de su padre, después que lo hubo sepultado. Aquí viene la muerte de José. Capítulo 15 del libro de Génesis 50, verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te han tratado. Por tanto, ahora te hagamos que perdones.
ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Miren qué tremendo. Cómo ellos, pensando algo que tal vez no estaba ni pasando por la cabeza de José, de querer vengarse, si José los había perdonado genuinamente. José no guardaba resentimientos, porque José había entendido el propósito de Dios. Y es tremendo cuando nosotros no entendemos y creemos que aquella persona no ha cambiado y no va a venir con una represalia en contra de nosotros. Aquí ellos mienten diciendo que su papá había dicho que les perdonara a José, porque ellos decían, ahora que mi papá no está, él va a querer vengarse. Parece que no terminaban de conocer los sentimientos de José. Y vemos que aquí José llora al escuchar estas cosas que le estaba diciendo sus hermanos. Y dice el 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ay, qué hermoso, miren esto. Dios no nos ha puesto como jueces para juzgar. Y de eso hablaba hoy con una persona, que muchas veces juzgamos a otros, criticamos, señalamos, porque tal vez hay personas en las cárceles por delitos que a veces no cometieron y la gente señala, la gente acusa, no, sí, ese es un violador, ese es un asesino, y no sabemos si realmente esa persona cometió el acto. Pero lo haya cometido o no, no nos corresponde a nosotros acusar. No nos corresponde a nosotros tomar el lugar de Dios. Por eso Él le dice, ¿acaso soy yo Dios? No tenemos ese derecho. ¿Cuánta gente en las redes sociales maldiciendo a otros, señalando y juzgando, profiriendo palabras de maldición en contra de esas personas? Si no somos nosotros jueces y no fuimos testigos de estar allí. Muchas veces hay informaciones que le aumentan, les ponen más cosas que son falsas, que no son las que se cometieron. Y muchas veces creemos solo por lo que leemos o por los videos que suben. Y muchas veces hay videos que les cortan palabras. Hay muchas personas en las cárceles enjuiciados sin ni siquiera tener pruebas, sin ni siquiera llevar a cabo una investigación. No les dan derecho de traer testigos. Basta con la acusación y es todo. Y a pesar de llevar esa carga, esa culpa que no se comete, todavía tiene que cargar con los señalamientos de las personas. Eres esto, o él fue esto, es culpable. Y muchas veces hasta dicen, no debería de vivir. ¿Por qué no le quitan la vida? Y maldicen. Cuando nosotros no estamos como jueces. No fuimos nosotros los que dimos la vida por esas personas. ¿Qué nos hace a nosotros venir a llenarnos de odio, de ira por personas que nosotros no conocemos su historia? Y es tremendo aquí. Aún hijos de Dios, esta persona me decía de que a mí me dijeron que me iban a ayudar un grupo de la iglesia, pero después, porque es una persona que se encuentra presa, y después me dicen de que se dieron cuenta porque me están acusando, dijeron que no me iban a ayudar, me creen culpable,
Pero Dios es testigo, dice, de que yo no cometí tal hecho. Y es triste, dice, ver de que se dicen ser cristianos y te señalan y te acusan sin saber. Y eso es tremendo, hermanos, cuando llegamos a ese punto de señalar, de criticar, de juzgar sin nosotros ser culpables o estar allí en el asunto de no conocer a esa persona. Y es tremendo cuando estamos señalando y tenemos que tener cuidado. Porque mira, cuando señalas para allá, ¿cuántos te están apuntando a ti? 3. Mira, Dios de testigo. Tú vas señalando y mira, 3 acusándote a ti. Y a veces Dios nos pasa por ahí cuando nosotros somos acusadores. Dios nos pasa por ese trago amargo, como se dice, para que veas qué se siente estar en un lugar condenado por algo que tú no viviste, que tú, no hiciste. Y muchas veces Dios prueba. Porque esta persona me decía, yo me acuerdo, me dice, de que, porque es un amigo que está preso y yo voy a visitarlo de vez en cuando puedo. Y me dice, yo recuerdo que yo antes también, dice, juzgaba a unas personas cuando yo escuchaba que estaba preso. Pero como andan en la maldad, ¿cómo no van a estar presos? Y mírame ahora, dice, siendo inocente. Y yo le dije, pues hay momentos que Dios nos pone ahí. Porque dice la palabra, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Porque Dios nos va a probar, porque estamos juzgando, estamos señalando. Entonces te voy a poner en ese lugar para que tú veas qué se siente ser inocente y ser señalado. Y a veces sentimos duro eso, pero es necesario a veces para que dejemos de juzgar a otros. José, miren, lo acusaron de violación cuando ni siquiera tocó a la mujer. Si más bien se fue corriendo cuando esa mujer lo seducía. Pero la mujer encaprichada, porque no se quiso acostar con él, levantó esa difamación en contra de él. Y yo he sabido de muchas personas que hacen eso. Como saben que son adultas y no les van a creer, meten a niños que mientan. Tengamos misericordia, hermanos. Muchas veces por lograr un beneficio en este país hacen esas cosas. Que Dios nos ayude, porque es tremendo lo que está pasando, pero que Dios tome el control. Entonces sigue diciéndoles aquí, ahora pues no tengáis miedo, dice, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Ahí pudieron entender ellos. Permítame, porque aquí donde me quedé en 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No podemos tomar el lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, le dice, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de muchos pueblos. Miren, José entendió que a lo mejor en su momento, cuando le vino todo eso, él decía, ¿por qué mi propia familia me hizo mal? ¿Por qué mi propia sangre hizo esto conmigo? Y así hay personas de la misma casa levantándose en contra de la persona. Pero todo Dios lo cambia para bien. Como yo platicaba con este amigo, ya que estás en este lugar, sácale beneficio, porque Dios va a hacer algo. Así como dices tú, porque él me decía, yo no entiendo las cosas, por qué suceden si yo nunca le he hecho daño a nadie. Y le digo, todo es un propósito. Dios a veces trata con el ser humano, pero el ser humano no atiende. Entonces tienen que pasar procesos.
Y sí, como tú dices, Dios es todopoderoso, pero también nos da libre albedrío, decisión propia. Tenemos conocimiento del bien y el mal y aún así optamos por hacer lo malo. Y todo tiene consecuencias. La desobediencia a Dios tiene consecuencias. Dios siempre nos está alertando. Cuando nos estamos desviando, Dios nos empieza a decir, no hagas eso, apártate de allí. El sabio ve el mal y se aparta, pero aún sabiendo lo malo queremos seguir allí. Hasta que el enemigo toma ventaja y hace el daño. ¿Para qué? Para que se lo atribuyamos a Dios. Es que Dios lo permitió. Dios te lo evitó, pero tú no quisiste atender la voz de Dios. Y todo trae una consecuencia. Y José le sigue diciendo, ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló a su corazón. O sea que aquí pudieron entender que él no tenía sed de venganza, su corazón estaba limpio de José. Por eso la mano de Dios siempre estaba a favor de José. Cuando nosotros seamos prósperos en cosas, vamos a entender que Dios está con nosotros, a pesar que nos critiquen, a pesar que nos señalen, a pesar que nos juzguen de cosas que no estamos haciendo. Podemos ver la mano de Dios en todo, porque todo lo malo que el ser humano quiere para nosotros, Dios lo convierte para bien. Simplemente obedezcamos. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Wow, miren cuánto duró José. Vio la tercera generación de su hijo, o sea, a su nieto y a su bisnieto. Son pocos los que llegan a eso, a ver esos nietos y bisnietos. Los hijos de Manri, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Miren qué tremendo, o sea que siempre vivían con él. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Ay, miren qué tremendo, qué hermoso. Y os hará subir de esta tierra, y la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de mí mis huesos. O sea que le dice, Dios los va a visitar a ustedes, va a venir sobre ustedes. Y yo les pido, por favor, que cuando Dios los visite, se van a llevar mis huesos de este lugar. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y ahí terminamos con el capítulo de Génesis, gloria a Dios, para entrar al libro de Éxodos, donde viene lo bueno, donde vemos que Dios aún sigue cumpliendo sus promesas, porque a este pueblo le dio un decreto. A este pueblo le dijo que iban a pasar por cosas dolorosas, pero que eran necesarias. Así que vamos a terminar aquí porque terminamos con el capítulo 50 para comenzar el libro de Génesis. Y podemos ver qué hermoso es cuando escudriñamos la escritura y vamos entendiendo cosas. Porque muchas veces cuando solo leemos y no nos detenemos a meditar el suceso que pasó ahí, muchas veces no comprendemos el porqué de lo que vivió José. Muchas veces cuando leemos simplemente solo decimos, ay, qué malos hermanos, ay, qué injusto fue esto, qué Dios es ese. Pero cuando nos detenemos a meditar y analizar lo que estamos leyendo, podemos ver que los propósitos de Dios son perfectos. Siempre hay un para qué. Y eso es lo que siempre tenemos que
librando de tantas cosas, de tanto sufrimiento, dolor, aún más peor que tal vez lo que estamos en el momento. Pero como no lo entendemos, pues no los analizamos, simplemente decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Muchas veces nos decimos, ¿por qué a mí? Y saben qué tremendo es cuando Dios te dice, ¿y por qué tú no? ¿Quién eres tú para que no te pase? A mí me ha pasado eso. Cuando yo al Señor le he hecho preguntas, cuando yo le he dicho, Señor, una vez en la iglesia, Señor, tu primer mártir fue Santiago, y qué duro, le digo yo, pero a la misma vez que hermoso morir y estar viendo los cielos abiertos, pero qué tremendo. Y me dicen, no, Santiago no fue mi primer mártir. Mi primer mártir fue mi hijo. ¿Por qué? Porque a él lo escupieron, a él lo golpearon, a él lo mataron. Entonces podemos ver que qué tremendo es. Y yo le decía, Señor, nosotros vamos a pasar por ahí. ¿Y quiénes son ustedes para no pasar si yo soy hijo? Y yo dije, ay Señor, solamente fortalécenos, porque no es fácil. Pero sé que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar la victoria, no importando las pruebas que pasemos, no importando aquello que quiera venir a desenfocarnos del propósito de Dios. Así que sigamos avanzando, sigamos creyendo en ese Dios vivo, en ese Dios de amor, en ese Dios de misericordia, porque Dios siempre tiene misericordia para todo aquel que se humilla, para todo aquel que le busca. Así que no puedo irme a veces sin decirte a ti que vas a ver este video, que si no has conocido de Jesús, puedas en esta hora abrir tu corazón y poderle recibir como Señor y Salvador de tu vida. Es necesario el creer y más aún el confesar, porque con el corazón se cree, dice, mas con la boca se confiesa para justicia. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene que escuchar en el momento en que tú renunciaste al pecado, a las cosas vanas de este mundo, para entregar tu vida y para aceptar a Jesús. Así que ahí donde estás, si tú en esta hora dices, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero probar ese Dios de José, que siempre estuvo con él en todas las adversidades, que aún injustamente fue a la cárcel, Dios convirtió algo para bien. Si tú eres esa persona, repite conmigo. Amadísimo Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar delante de tu presencia. Te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador, pero hoy me pongo a cuentas contigo. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor. Ayúdame a poder buscar más de ti. Dame esa hambre y esa sed de tu palabra. Y gracias te doy nuevamente en el nombre de Jesús. Si te apartaste también, ponte a cuentas con el Señor. Cristo viene. No sigas desperdiciando tu vida en el mundo cuando aquí probaste la verdadera vida, el verdadero gozo. Así que dile, Señor Jesús, me arrepiento por mis pecados, me arrepiento por haberme apartado, pero hoy vuelvo a casa. Te pido que me perdones y que vuelvas a escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias nuevamente, Señor, por amarme y perdonarme en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga, tu hermana y amiga Claudia Fiallos, y nos vemos en el próximo video con el libro de Génesis. Comenzamos con el primer capítulo.